Gálatas. Quiero leer el versículo 6 del capítulo 6. En la traducción nueva traducción viviente y en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, en el capítulo 6 del versículo 6 de Gálatas, dice: el que es enseñado en la palabra, vosotros, los que sois enseñados en la palabra. ¿Quién os enseña aquí en la iglesia la palabra? Pues son los oficiales, ¿verdad? Que están los obispos, los ancianos, los diáconos, esas personas que enseñan, esos oficiales que os enseñan, ¿verdad? Aquí dice, el que es enseñado vosotros en la palabra, hagas partícipe de toda cosa buena, dice, al que lo instruye, al maestro. En la nueva traducción viviente dice: los que reciben la enseñanza de la palabra, así, los que reciben la enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer, ya se entiende un poco mejor, proveer a las necesidades de sus maestros, cualquier necesidad, no solamente la económica. Ya lo vimos en la sermón anterior, que no solamente es necesariamente económico. Proveer las necesidades de sus maestros compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Vale? Vamos a hablar de un tema abusado. Es hora de sembrar. Es hora de sembrar es el título, porque hoy, domingo por la mañana, en todo el mundo, y seguirán haciéndolo ahora por todo el mundo, van a abusar de esta ley universal. Van a obligar a sus fieles a traer sus primicias económicas, ¿verdad? Que hagan un pacto de siembra y de cosecha. Te van a pedir tus títulos de tus terrenos, departamentos, coches. Ya lo hemos visto por internet, estos abusos se ven, ¿verdad? Aquí en España es un poco más calmado. No quiere decir que no lo hagan, lo hacen, ¿vale? Lo hacen, son descarados. Tenemos los testimonios de hermanos que hasta las nóminas te piden, hasta las nóminas. Sí, aquí en Murcia, aquí en Murcia. Así que vamos a pedir a Dios que tenga el control de este mensaje, que seamos expositivos y sigamos ese hilo, el hilo conductor que tiene Pablo sin detenernos, sabiendo que Pablo está marcando una línea, recuerdan, una línea, que es el Evangelio, contra los falsos maestros que quieren perturbar, que quieren destruir este Evangelio con un falso evangelio, ya sea con legalismo por medio de las obras, la fe más obras, necesitamos caerle bien a Dios para que nos salve, o por medio del libertinaje, que caeríamos los calvinistas extremos, no los hipercalvinistas, sino estos extremos que ya dejan de ser bíblicos y se pasan al antinomianismo, ¿verdad? Estar fuera de la ley, ¿verdad? Y podemos pecar y vivir en un pecado constante, olvidándonos que tenemos una nueva naturaleza, ¿verdad? Luego están estas iglesias emergentes que te obligan a hacer cosas que le agraden a la iglesia, y si no lo haces, pues no eres un cristiano verdadero, ¿verdad? Un legalismo. Estos dos extremos para encontrar la salvación, y si no, pues la pierdes. En un extremo, puedo pecar y aún así me voy al cielo, peco y me voy al cielo, ¿verdad? En el otro extremo pierdo la salvación y tengo que volver a pedir perdón. Esto es lo que está luchando Pablo, ¿no? Es el legalismo del extremo, el legalismo del libertinaje, y él está diciendo, no, la salvación es por fe. Y si la salvación es por fe, ¿verdad? Es porque tú te has arrepentido, has creído, tienes una nueva naturaleza y obedeces la palabra de Dios, obedeces sus mandamientos, eres una nueva criatura. Y después de eso ya nos va enseñando cuál es la ley, cuál es la promesa, ¿verdad? En Cristo se cumple esta promesa, Él es quien nos salva. Luego nos comienza a enseñar sobre la conducta del cristiano, aquel cristiano que vive, ¿verdad? Y es guiado por el Espíritu Santo, aquel cristiano que cree ser cristiano, pero vive en las obras de la carne, y aquel que no es cristiano, ¿verdad? Y necesita de Cristo, y ser arrepentido y tener fe, y necesita de Cristo, ¿verdad? Y Pablo sigue esa línea.
enseñándonos la conducta del cristiano, y ahora también lo está haciendo. Y una parte de la conducta del cristiano, ojo, del cristiano, de la persona que ha nacido de nuevo, es sustentar a la iglesia. Sustentar a la iglesia. Y nosotros como bautistas, reformados, autónomos, ¿verdad? Somos autónomos, no dependemos, ¿verdad? No nos asociamos con nadie para que nosotros comulguemos con sus doctrinas y estemos en una jerarquía y ellos nos mantengan, nosotros les mandamos nuestros diezmos y ellos nos mantienen. No vivimos en esa jerarquía, no somos partícipes de esa jerarquía. Nos pueden ayudar, algún día de repente nos pueden ayudar, pero no nos asociamos, ¿verdad?, en sus doctrinas. Nosotros somos confesionalistas, tenemos la confesión de 1689, pero somos autónomos. Y nosotros pues vivimos de la dádiva de Dios, de lo que Dios hace que ingrese gracias a vosotros, gracias a vuestro corazón, ¿verdad?, dadivoso que dan. Y los jóvenes tienen que aprender. Jóvenes, Noa, si papá y mamá te dan propina, tú tienes que agarrar de tu propina y diezmar, ¿verdad? Hay que aprender de jóvenes. Papá te da 5 euros, tienes que aprender a ofrendar. Bueno, diezmar he dicho, ¿no? Bueno, a ofrendar. Tienes que, ya desde niños, ya desde jóvenes, tienes que aprender a obedecer la palabra de Dios y sostener a la iglesia que están viniendo, ¿verdad? Así que vamos a aprender. Para eso vamos a ir a Gálatas 6, del 7 al 8. Gálatas 6, ya estamos acabando el capítulo, versículos 7 y 8, sin olvidarnos que hemos leído el capítulo 6, para no perder ese hilo conductor. Y dice así el texto: no os engañéis. Después que ha dicho, ¿verdad?, que debemos sustentar a los maestros, ¿verdad?, vosotros que sois alimentados, tenemos que sustentar, ¿verdad?, con toda dádiva, todo bien, hacer partícipes, ¿verdad?, de sus necesidades, sea cual sea, no sea económicamente, sino cual sea, y dice, no os engañéis. Ya eso nos da una pista, ¿no?, una advertencia, ya esas palabras son fuertes. No os engañéis, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y quiero que mires con atención las palabras porque luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Vamos a seguir los pasos con la Nueva Traducción Viviente. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y si lo ven, espíritu con mayúscula. Espíritu con mayúscula. No está hablando de tu espíritu. Sembrar para tu espíritu, que es parte también. Tú siembras para tu espíritu, pero ahí está con mayúscula. Así que debemos preguntarnos si está con mayúscula, ¿de qué espíritu está hablando, verdad? Está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hoy vamos a tener 3 puntos. 3 puntos. El primero, una advertencia de no engañarte. Si recuerdan, no engañéis. De no engañarte y burlarte de Dios. No te engañes y no te burles de Dios, porque Dios no puede ser burlado, ni permite ser burlado. No te engañes creyéndote que vas a burlarte de Dios, aunque en tu perspectiva lo creas. Dios no se deja burlar. Segundo punto, se siembra y se cosecha sí o sí. Sí o sí. Lo que siembras cosechas, sea en la carne, sea en el espíritu, vas a cosechar. Es una ley universal desde la creación y durante la creación. ¿Recuerdan la creación? Y Dios le dijo al mar que hagan las bestias del mar, ¿verdad? Que se formen las bestias del mar, las aves, y lo dijo a la tierra, y haré de la tierra, ¿verdad?, que cada semilla haga de su fruto, y así, ¿verdad? Hay una ley, una ley. Luego, el tercer punto, un mensaje para los pastores y maestros emergentes. Vamos a hablar y dar una advertencia a estos falsos maestros, errados maestros, engañados maestros, podemos decir en algunos casos, ¿verdad?, con una iglesia, maestros emergentes. Ahora bien, amados hermanos, es ya hoy el segundo domingo del año 2025 y como todas las iglesias evangélicas en todo el mundo mundial, como dicen aquí, el mundo mundial, incluido Murcia, incluido aquí en España, se predicará sobre la siembra y la cosecha, sobre el pacto y las primicias. Pero estas mayorías de sermones serán abusivos.
de engañadores, serán abusivos. Otros mirarán a otro lado, ¿verdad? Reformados, por no caer en esos abusos, mirarán a otro lado y no predicarán sobre eso. Pero por la providencia de Dios nos ha tocado predicar sobre eso este segundo domingo, ¿verdad? Así que no podemos quedarnos atrás. Nosotros como iglesia no nos podemos quedar atrás y debemos seguir esta misma línea que están predicando hoy en día este domingo. Con diferencia que gracias a la providencia de Dios y gracias a la predicación expositiva de Gálatas, nos ha tocado tocar este tema. No es coincidencia, es providencia del Señor. Nos toca tocar este tema. Así que, hermanos y hermanas, os digo que es hora de sembrar. Es hora de sembrar. En tu vida y en la iglesia. No vas a sembrar en mi bolsillo porque Dios me bendice con un trabajo. Y espero que así sea. Vas a sembrar para tu vida y para la iglesia. Y no porque lo diga el pastor de la iglesia, o no porque lo diga alguno de sus líderes, sino porque Dios os demanda sembrar y cosechar, sembrar y segar. Os demanda sembrar y segar tanto en vuestra vida y en Dios mismo. Dios no necesita tu dinero porque Él es dueño del dinero. Pero la iglesia, la obra de la iglesia es parte, ¿verdad?, de Dios. Es la esposa de Jesucristo. Así que al sembrar en la iglesia para sus necesidades, está sembrando en la obra de Dios. Amados hermanos, no te equivoques, por favor. No te equivoques con esta introducción. No se va a predicar lo que hoy se predica en las iglesias emergentes, tratando de sacarte el dinero como se pueda y como puedan. Ni tampoco pondremos tu nombre en una lista pública como un buen dador, dadivoso, un buen dador, o como un mal deudor. Ni tampoco te pediremos tu nómina. Tenemos ya los testimonios de un hermano que piden las nóminas, todos los años las nóminas, para saber si te han subido el sueldo, por si acaso estás ocultándole al pastor esa subida de todos los años, ¿verdad? Que nos suben el sueldo, el salario mínimo nos van subiendo, a ver si se lo ocultas al pastor en el diezmo. Eso pasa aquí en Murcia, sí. Callan los pastores, callan algunos que lo saben, callan. Hay que denunciarlo, callan. Hay que denunciarlos. Iglesias en Murcia obligan a los hermanos a dar sus nóminas. Eso es un abuso. Eso no es sembrar y cosechar para el espíritu, ni para la iglesia. Eso es un abuso en Murcia, un abuso. No debemos quedarnos callados ante los abusos de los fieles, aquellos que depositan su fe en Dios y son cegados por esa fe con estos lobos. No te equivoques, porque nosotros, por la gracia, por la misericordia de Dios, en esta iglesia se predica la verdad, se predica la sana doctrina, toque el tema que toque. Y hoy toca hablar sobre la siembra y la cosecha, sobre la siembra y el segar, ¿verdad? El cosechar, pero sin abandonar, claro, el texto bíblico. No vamos a abandonar el texto bíblico, más bien vamos a exponerlo en su contexto. Tanto el contexto cercano como el versículo 6, como en el contexto de todo el capítulo y de todo el libro, para no perdernos de vista con la idea y el argumento de Pablo. Así que Pablo, como dije, está marcando una línea roja con el verdadero evangelio y el falso, si es que existe, el falso evangelio de la prosperidad, el falso evangelio de los profetas y apóstoles, un falso evangelio que pone cargas en los hombros de los hermanos, llegando a un legalismo
como los judaizantes. Sí, la salvación es por fe, pero se necesitan obras para agradar al Señor y para tener el favor del Señor. Se necesitan obras poniéndolo al mismo nivel y la misma necesidad para ser salvos. Cuando Pablo ya nos ha dicho que es solamente por fe. En varias cartas, en Efesios lo hemos estudiado, en Gálatas lo hemos estudiado. La salvación es por fe. Como si nosotros, por medio de las obras, necesitáramos el favor de Dios. O por otro lado de la cara, el libertinaje, a cual llegan muchas personas cristianas, especialmente los reformados, y hay que decirlo, llegan a un punto de ser antinomianos. Como el Señor me ha elegido y soy salvo, ya puedo hacer lo que quiere, lo que me da la gana. Puedo pecar, ¿verdad? Sensualmente puedo ir y pecar. ¿Por qué? Porque no pierdo mi salvación, el Señor me ha escogido, me ha llamado, me ha escogido, ¿verdad? Y puedo hacer lo que me da la gana. No, eres un antinomiano, y los antinomianos no son salvos, no son cristianos. No han nacido de nuevo porque lo único que quieren satisfacer es su carne. A eso llegaron en el primer siglo los cristianos. Dejaron de trabajar, el Señor viene pronto, dejaron de trabajar, dejaron de hacer cosas, bebamos, comamos, tengamos relaciones, como dice otro predicador lo dice de otra forma más fuerte todavía, comamos, bebamos y hagamos orgías, ¿verdad? Esa es una advertencia, hay que tener cuidado en la carta de Pedro. Cuidado con estos antinomianos que creen que están fuera de la ley de Dios. Creen que pueden hacer lo que les da la reverenda gana. Y no es así, hermanos. No podemos hacer lo que nos da la reverenda gana. No podemos. ¿Por qué? Porque dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Jehová no puede ser burlado. No se deja burlar. En otras traducciones. No se deja burlar. No puede ser burlado en tu perspectiva. Y en otras traducciones dice, no se deja burlar. Pero también está hablando del servicio. Pablo en la carta de Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 6 sigue ese hilo, que está hablando del servicio del cristiano en la iglesia, de sobrellevar las cargas entre los hermanos y de los líderes, una vida completa al servicio de Dios y de la iglesia, ayudando a los demás con misericordia, con humildad a los hermanos. Los que recibís enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, aumentámosles también de sus hermanos, porque los hermanos también necesitan de vuestra ayuda, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. La Nueva Traducción Viviente. Podemos ver el servicio razonable del cristiano, y esto lo saqué del título de Abrakel de su teología sistemática. En su teología sistemática, él quiere enseñar la doctrina de Dios, pero quiere llegar al corazón del cristiano con ese servicio razonable entre fe y la razón del cristiano en la iglesia y para con Dios. Un servicio a los demás lleno de amor, con buenos cristianos concebidos y formados a la imagen de Cristo. No entran aquí los antinomianos, ¿te das cuenta? No hay una fisura para que los antinomianos puedan entrar en este texto, en este capítulo, en Gálatas. Tampoco hay una fisura para aquellos que creen que la salvación también es por obras, con un legalismo, ¿verdad? Una santidad, con temor a perder su salvación. No hay fisura. La salvación es por gracia, es por fe. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Pero llegamos a una advertencia. Una más de Pablo, de tantas ya en la carta de Gálatas. Y no nos cansamos de ellas, que es para nuestro bienestar. ¿Recuerdan cuando dijo, ¿acaso los que habéis nacido por el Espíritu terminaréis por la carne? Era una advertencia, ¿recuerdan? Ahora va a tocar lo mismo. ¿Verdad? ¿Sembrar para el Espíritu o sembrar para la carne? El contexto sigue, te das cuenta, el hilo sigue.
Ahora sí ha metido ese servicio razonable entre los hermanos, ya sean económicos, lo que sea, ¿verdad? Pero ese servicio hacia la iglesia, con esta ley universal de la siembra y la cosecha. Y esto me lleva a mi primer punto, una advertencia de no engañarte y de burlarte a Dios. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, éste segará. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar. Mira la diferencia. Uno dice, no os engañéis, no te engañes tú mismo, no te engañes. La otra traducción dice, no se dejen engañar por alguien más. ¿Te das cuenta? Así que hay que tener cuidado entre engañarte tú y aquellos maestros o hermanos que te pueden estar engañando. La Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. ¡Wow! De la justicia de Dios. Ya metemos un atributo de Dios. De la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Siempre. Sí o sí, como decía yo. Así que no perdamos de vista el contexto del hilo del argumento que Pablo nos habla a través del versículo 6. Sigamos ese hilo. Sobre el deber, la obligación de los hermanos para con la iglesia en sostener a sus maestros, a sus hermanos, a los obispos, a los presbíteros, a los pastores, a los ancianos y en el original es episcopado, el episcopo. El original no dice ni obispo, no dice ni presbítero, sino episcopo. Episcopo significa todos estos sinónimos, ¿verdad? No dejes de sostener al episcopo, al episcopado, a los líderes, a los maestros, a los obispos. Evidentemente, los creyentes que están dejando de sostener, escucha, los creyentes que están dejando de sostener apropiadamente a sus maestros, razonaban, estamos hablando de los Gálatas, razonaban que tal negligencia es insignificante. Yo he dejado de sostener a mi maestro y creo que eso es insignificante. Y que Dios no lo notaba. Pablo les asegura que tal acción no se burlaba de Dios. No se burlaba de Dios. Los únicos que se engañaban eran ellos mismos. Porque Dios no puede ser burlado. Tú te engañabas. Por eso la advertencia, no os engañéis ni si se dejen engañar. Tú te engañas al dejar de sostener a la iglesia. Tú solo te engañas. Dios no puede ser burlado. Claro, en la perspectiva de uno mismo, en tu perspectiva de uno mismo, que deja este principio de ofrendar y de sostener a la iglesia, de sostener a sus maestros, no se engañan, ni creen que se están burlando de Dios, ¿verdad? Tú crees que eso es insignificante, dejo de dar y crees que es insignificante, pero no, en tu perspectiva estás equivocado. Te estás engañando a tú mismo. Ahora yo pregunto, ¿tú qué opinas? ¿El dejar de ofrendar a Dios es una burla hacia Dios? Si dejas de ofrendar en la iglesia por sus necesidades, ¿es una burla a Dios? ¿Te engañas tú mismo? Si ganas un sueldo por lo poco que sea, o recibes algún ingreso por lo poco que sea, ¿estás obedeciendo a esta ley de Dios? A este principio básico, divino, de cosechar, o llámale en el contexto ofrendar. ¿Te burlas de Dios poniendo excusas? Acabo de poner ejemplo mi hija y llamarle la atención. Recibes propinas toda la semana. Tienes que agarrar de tus propinas y ofrendar. Y ofrendar. Seguro que te sobra. Seguro que te sobra. Tienes que ofrendar, aprender a agarrar y echar a la caja. Pastor, no seas tan duro. Pastor, no seas tan legalista. Ya estás pidiendo dinero como todas estas iglesias emergentes, llenas de luces y de humo, con olor a coco. Con olor a coco, qué rico. Lleno de humo, que no puedes ni ver. Luces de colores. Estás haciendo lo mismo, pastor. Pues permíteme decirte que si no estás obedeciendo a la ley o a este principio de siembra y cosecha, como dice la Nueva Traducción Viviente, porque segar se me hace un poco difícil decir segar, siembra y cosecha va a repercutir en tu vida,
va a repercutir en tu futuro. Repercute tanto en tu presente como en tu futuro, tanto en este mundo como en el venidero. Pablo está hablando de proveer las necesidades a los maestros y a la iglesia en el versículo 6. Y continúa hablando, no se para ahí, no se detiene ahí. Él continúa hablando a sus oyentes y sigue con el versículo 7. No os engañéis. Él sigue, es una carta, no para. No os engañéis, dice la Reina Valera del 60. No se dejen engañar, dice la Nueva Traducción Viviente. Ambas llevan a la misma conclusión. No te engañes. Si dejas de proveer las necesidades de la iglesia, no te engañes, no es insignificante. Dios no puede ser burlado, te estás engañando. No te engañes ni te dejes engañar. Como cristianos no debemos dejarnos engañar por nadie, sea de tu familia, sea en el trabajo, sea en la escuela. Debemos ser sabios, debemos saber con quiénes nos juntamos. Debemos de saber con quiénes depositamos nuestra confianza. Ya Dios nos advierte sobre la confianza. Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y corazón se aparta de Jehová. Nuestra confianza completa y plena no debe estar sujeto a ningún hombre. Y tú dirás, ¿y yo? ¿Y mi esposa? Porque yo se lo digo a mi mujer a veces, la Biblia dice que no confiemos en el hombre. Me advierte que no confíe en ti, me dice. Le digo yo a mi mujer, se molesta. Pero es la palabra. Tu confianza debe estar plena, solamente en Dios. Solamente en Dios. Pero yo y mi esposa, que somos un mismo espíritu, somos un solo espíritu, somos uno y confiamos plenamente en Cristo. Claro que sí, somos dos parejas cristianas que confiamos plenamente en Cristo, y en nuestra relación, en el medio, como un lazo, está Cristo, y es Cristo quien une esta relación. Pero en el mundo no funciona así. Un matrimonio en el mundo no está Cristo y se engañan. No hay confianza, se engañan. Entonces nuestra confianza como pareja, como matrimonio, es Cristo. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Así que la confianza en un matrimonio es porque Cristo está en el medio y es quien nos une. Una familia unida a Cristo. Debemos ser sabios en quien depositamos nuestra confianza. Por eso la palabra nos advierte de no confiar en el hombre, sino solamente en Jehová. Jeremías 17, 7, 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amado hermano y hermana, sean sabios, que vuestra confianza esté depositada en Dios y solamente en Jehová. Esto no quiere decir que no confíes en tus parejas, que no confíes en tus hijos. Al fin y al cabo somos humanos con una antigua naturaleza pecadora, que aún lucha contra la naturaleza pecadora. Y esa lucha será hasta el día que seamos glorificados después de nuestra muerte. Podemos pecar contra la confianza de tus seres queridos, sí, pero aún pecar contra la confianza de Dios. Recordemos que Él es fiel, solamente Él es fiel en todo momento. Y podemos llegar a pecar contra Dios y sus mandatos. En este caso, pecar en la siembra y la cosecha. Por eso es hora de sembrar ahora. Es hora de sembrar. Sé sabio. No te dejes engañar por nadie. Maldito en todo momento de tu vida si confías en el hombre. En cada situación en la que te encuentres. Y recurras en aquellas personas que no son sabias, que tú mismo
No, recurre a personas que estén llenos del Espíritu Santo. A tus padres que son cristianos. A tus padres, están llenos del Espíritu Santo, a tus ancianos, a tus pastores en la iglesia, a tus hermanos, que estén llenos del Espíritu Santo. Y por favor, joven, escúchame, que estás jugando con el agua, escúchame. Joven, no acudas a otros jóvenes de tu edad. No deposites la confianza en jóvenes de tu edad. No. Su juventud no es apta para recomendarte o para aconsejarte. Ellos tienen falta de conocimiento, tienen falta de sabiduría. No seas necio. Pon tu confianza y busca consejo en tus padres que ya han recorrido tu camino. Tus padres ya han pasado y han vivido lo que tú estás viviendo. No deposites la confianza en tus amigos y en tus amigas. No han recorrido aún la vida. Confía solamente en tus padres. Pero el texto no solo dice que no te dejes engañar, también dice que no te engañes tú mismo. Ay de ti que depositas tu propia confianza en tus propias manos, en tus propias fuerzas, si no estás unido a Cristo. Porque terminarás siendo un desastre. Un desastre tras otro desastre. Y el camino será tan angosto, el camino será tan fino que no podrás ver la salida, no podrás ver la puerta. Pero recuerda, Cristo, y en Cristo hay salida. Cristo es la puerta. Si tu vida ha sido un desastre antes de venir a los pies de Cristo, Cristo es nueva vida. Cristo es la luz de ese camino. Él es la puerta a la cual debes cruzar. Y con toda confianza. Pero no solo dice que no se dejen engañar o que no se engañen en el depositar la confianza, porque esto es una aplicación más. A lo que se refiere Pablo siguiendo el texto, no te engañes creyendo que te puedes burlar de Dios. No te engañes creyendo que te puedes burlar de Dios. ¿Por qué Pablo nos da esta advertencia de engañarnos a nosotros mismos, de engañar a Dios y burlarnos de Él? Él mismo lo dice. Dios no puede ser burlado ni se deja burlar. Por eso es la advertencia. Por eso Pablo te está diciendo, cuidado, no te engañes. Dios no se va a dejar burlar, aunque tú creas que te estás burlando. Dios no se va a dejar burlar en su justicia. Esta regla está vigente no solo para los miembros de la iglesia, vale para todo ser humano en el mundo. Dios no puede ser burlado por nadie. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, creyente o incrédulo. Hermanos, Dios es Dios todopoderoso. Él gobierna su creación, incluido tú. Él existe eternamente. ¿Tú crees que puede ser burlado y dejarse burlar? Hermano, en nuestro contexto, en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, podemos burlarnos de Dios. Ya lo hemos visto en las campanadas, ¿verdad? Cómo se burlaban de Dios. Cómo se burlaban del cristianismo con la estampita y el torito. Ya hemos visto cómo el mundo, a nivel nacional en toda España, se burlaban de la fe del cristiano. También lo vimos en las Olimpiadas, burlándose del cristianismo con la Santa Cena. Homosexuales, LGTBI, en la Santa Cena. Burlándose de la fe del cristianismo. El mundo va contra Dios. El mundo tiene guerra contra Dios. Es enemigo de Dios. Se burlan de un Dios de amor, de un Dios de misericordia. No pueden con un Dios extremo que manda a matar a los infieles. No, se burlan de nuestro Dios que es lleno de amor y misericordia y de perdón. Ellos en el mundo
les espera un fin, un horrendo fin en la vida venidera, si no se arrepienten de su pecado. Un fin que les será el principio del castigo por su pecado, y no solo por la burla, sino por no buscar a Dios en arrepentimiento y fe, al estar sujetos a su propia concupiscencia. Dios no puede ser burlado, ni se deja burlar por nadie. Ahora bien, eres hijo de Dios. No te burlas de Dios ni de tus hermanos. Eres hijo de Dios y no te burlas de Dios. Es imposible que al ser hijo de Dios te burles de Dios. Si eres hijo de Dios, no te burlas de sus mandatos, de sus leyes escritas moralmente. Si Dios manda proveer las necesidades de tus maestros y de la iglesia, y si eres hijo y tienes el ingreso, el que sea, lo harás. Lo harás. ¿Acaso te detiene tu duro corazón o tu dura mano? Puede que sí. Por eso Pablo está advirtiendo. Por eso Pablo está reprendiendo a los Gálatas y nosotros lo aplicamos a la iglesia hoy en día. No solo es tener la mano en el corazón, sino también es el acto de sostener a la iglesia, sea la edad que tengas, sea la nacionalidad que tengas, sea de la cultura que vengas, seas de la etnia que seas. Todos aquí, miembros de la Iglesia Bautista Reformada de Murcia, como hijos de Dios, debemos obedecer a Dios. Y lo que dice su palabra en el versículo 6, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, de la iglesia, compartiendo todas las cosas buenas con ellas y no solamente las económicas. Lo vuelvo a repetir. O piensas o crees que te puedes burlar de Dios. A pesar de tener lo poco que tengas, puedes ofrendar y proveer a la iglesia y a tus maestros. No te engañes a ti mismo, no engañes a tus hermanos, engañas a Dios. No creas que engañas a Dios, no creas que te estás burlando de Dios. Dios no se deja burlar porque no puede ser burlado por causa de su justicia, por causa de su naturaleza divina, por causa de sus atributos, por causa de su santidad. No puede ser burlado. Dios que conoce tu corazón, Dios que conoce tus acciones, ¿cómo Él puede ser burlado? ¿Cómo puede Él ser engañado? Él no será burlado. Obedece la palabra de Dios. Y si Él dice que proveas, hazlo. Es un principio y una ley de Dios. Es un principio de orden moral y espiritual. De orden moral y espiritual. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una ley, es un principio espiritual, pero también es moral. Porque está hablando de la carne y del espíritu. Así que es un principio moral, una ley moral, un principio espiritual, una ley espiritual. Amados hermanos, esta es una ley de Dios que se cumple para todo el mundo. Por un lado, los burladores y por otro lado, los hijos de Dios, fieles a su palabra. Dios ha escrito una ley en la constitución del universo que puede ser verificada de 1000 maneras. Todo lo que el hombre sembrare, éste segará. La naturaleza de la cosecha es el resultado de lo que hayas plantado. Bien se ha dicho, un hombre es libre de escoger lo que quiere, pero no es libre de escoger las consecuencias de lo que haya escogido. Lo que tú escojas va a tener consecuencias. Lo que tú siembres va a tener consecuencias. Lo que tú decidas va a tener sus consecuencias espirituales y morales. Espirituales y morales. Siembras para la carne, repercusión espiritual y moral. Siembras para el espíritu, repercusión espiritual y moral. Presente y venidero.
Matthew Henry, en su comentario, nos dice: nuestro tiempo es tiempo de siembra. Hoy en día, nuestro tiempo es tiempo de siembra. En el otro mundo, segaremos lo que sembramos ahora. El otro tiempo está hablando del venidero, ¿verdad? En Cristo Jesús segaremos todo lo espiritual que hemos sembrado. No nos llevaremos nada de lo material. Nada de lo material. La naturaleza de la cosecha es el resultado de lo que hayas plantado. Bien se ha dicho, un hombre es libre de escoger lo que quiere, pero no es libre de escoger las consecuencias de lo que haya escogido. Amados hermanos, el ser humano obedece a esta ley, sí o sí, y es libre de sembrar en su vida en obediencia a la ley. No hay nadie que no siembre y coseche. Nadie, todos, desde niños, tomas decisiones, siembras. Le faltas el respeto a tu padre, tendrá consecuencias en tu siembra. Le faltas el respeto a tu esposa o a tu esposo, va a haber consecuencias morales y espirituales, presentes y venideras. Ahora bien, lo que sembremos dependerá de la naturaleza espiritual de cada ser humano o de cada persona. El mejor ejemplo de la cosecha que podemos tener es en la parábola del sembrador, Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando a él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, que no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó. Y porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Han escuchado? ¿Tienes oído? ¿Has escuchado la parábola? El que tenga oídos, que oiga. Pero hay una explicación. Hay una explicación más adelante sobre el sembrador, que ya no se la da a todo el mundo, sino en privado a los discípulos, al creyente. Mateo 13, 18, 23. Vamos a saltar del 9 al 18. Y la explicación es: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra, la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Te das cuenta, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Ahí están, ¿verdad? Las parábolas. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ten cuidado en quién depositas tu confianza. Ten cuidado a quién escuchas. Viene el enemigo, ¿verdad? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe con gozo, y cae fuego del cielo, piden fuego del cielo y cosas místicas, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración los sentimientos, ¿verdad? Aquellas iglesias que juegan con los sentimientos de los hermanos, de luces, iglesias emergentes de luces, de humo, ¿verdad? Pero es de corta duración. Pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero al afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquellos que viven de la carne, ¿verdad? Y de sus placeres. Mas el que fue sembrado en buena tierra, y esto es por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien abona la tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, amor, gozo y todo eso, ¿verdad? Claro, hermanos, al entender esta palabra sobre la siembra y la cosecha espiritual por medio de la predicación de la palabra de Dios y su reino. El reino de Dios se extiende por medio de la predicación del Evangelio, llegando a cada rincón, y el Espíritu de Dios nos ha llamado, nos ha transformado, nos ha regenerado, dando vida a gente que estaba muerta espiritualmente. Y su vida en muerte es satisfacer los deseos y los placeres de su carne. No.
no. Crucificamos nuestra carne en la cruz con la cruz. Crucificamos nuestra carne con la cruz. Crucificamos nuestra carne física, transformándola al reflejo con un corazón al de Cristo, a imagen de Cristo. Sí, lo podemos hacer. No solamente hemos crucificado al antiguo hombre, debemos mortificar nuestra carne y ser iguales a Cristo físicamente, sin caer en los deseos y los placeres de nuestra carne, sin caer en los deseos de nuestro corazón. Debemos reflejar las obras de Cristo con nuestros dones, con nuestros talentos y sobre todo con el fruto, ¿qué dice el texto? Los frutos del Espíritu Santo en los elegidos de Dios, desde su nuevo nacimiento hasta que seamos glorificados, ¿verdad? Hemos crucificado nuestra carne física, nuestra carne espiritual en la cruz del Calvario y mortificamos cada día. En obediencia a esta ley, todo ser humano obedece a la siembra y la cosecha, recoge todo lo sembrado. Como el sembrador, recogimos la palabra y nacimos de nuevo, ahora o en la otra vida. Y esto me llega a mi segundo punto. Se siembra y se cosecha sí o sí. Versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosechan de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. La Nueva Traducción Viviente, en la siguiente, me he saltado la otra, la tienes ahí también. Es un poco más larga, se entiende mejor. Hay dos clases de siembra, una para la carne y otra para el espíritu. Así será la rendición de cuentas en el más allá. Los que llevan una vida sensual, con sus deseos y placeres, y carnal, no deben esperar otro fruto de ese camino que no sea la miseria y la ruina. La miseria y la ruina. Pero los que bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo llevan una vida de fe en Cristo y abundan en la gracia eterna, en la gracia cristiana, cosecharán vida eterna del Espíritu Santo, dice el texto. Amados hermanos, no perdamos de vista el contexto de estos versículos unidos al 6. La siembra y la cosecha que Pablo nos transmite en el texto es obrar para el ministerio predicado por los maestros, para la obra en general de la iglesia, pero también nos transmite esa siembra y esa cosecha en el ámbito espiritual. Y es ahí donde debemos aplicarlo con más fuerza. Olvidámonos de lo económico, ya hemos hablado de lo económico, debemos aplicarlo con fuerza en este punto, en lo espiritual. Este punto es el más importante porque es tu alma el que está en juego y dónde vas a vivir la vida eterna. Sea en el infierno o sea junto con Dios, con Cristo. Tenemos dos tipos de siembra, cosecha, dos tipos de siembra y cosecha. Una para la carne y otra para el espíritu. En ambos casos, hermanos, en ambos casos vas a cosechar ahora en esta vida y en la venidera. Empezando por los maestros, por los oficiales de la iglesia, por las ovejas de la iglesia, por los lobos en la iglesia, por todo el mundo ahí afuera. No creyentes y en general, todos siembran y cosechan. ¿Dónde crees que te encuentras tú? ¿Y qué crees que estás cosechando antes de escuchar este sermón? ¿Qué estabas cosechando antes? ¿Qué estabas sembrando antes de este sermón, de esta lectura, de este estudio bíblico? ¿Qué estás sembrando y cosechando en tu vida hoy y para mañana? ¿Estás sembrando para la carne y sus consecuencias catastróficas en tu vida? ¿O en lo espiritual, con grandes bendiciones presentes y sobre todo futuras en el venidero? ¿O vas a repetir lo que dije anteriormente?
Hay dos clases de siembra, uno para la carne y otro para el espíritu. Así será la rendición de cuentas en el más allá. Los que llevan una vida sensual y carnal no deben esperar otro fruto que este camino, que no sea de miseria y ruina. Pero los que bajo la dirección del Espíritu Santo y su poder llevan una vida de fe en Cristo y abundan en la gracia cristiana y cosecharán vida eterna en el Espíritu Santo. ¿Cuál estás sembrando? ¿Cuál estás cosechando? Examínate. Sembrar para la carne. ¿Estás sembrando para la carne? Sembrar para la carne significa dejar la vieja naturaleza, dejar que esa vieja naturaleza se exprese libremente, que fluya, que salga esa vieja naturaleza. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, degradación. Serás degradado cada día más y más y más. Empiezas con pecadito, otro más grande y más escandaloso, otro más grande y más escandaloso, otro grande y más escandaloso. Corrupción. Desde una perspectiva bíblica, la corrupción se asocia con el daño, la destrucción. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se relacionan con la muerte y el pecado. Los textos bíblicos también hacen referencia a la corrupción moral, mencionando ganancias deshonestas y la desaparición de los fieles. Además, se menciona un monte de la corrupción, un lugar de altares paganos, posteriormente fueron destruidos. Corrupción. Amados hermanos, sembrar para la carne es la señal de personas que aún son esclavos del pecado, que aún están encarcelados en esa naturaleza caída, muerta en sus pecados. Solo cosechan decadencia moral y solo se fijan en su bienestar personal. De ahí estos pastores emergentes que solo quieren recibir dinero para ellos, para sus bolsillos. Decadencia moral. Decadencia en su bienestar personal, pasando por alto la ley de Dios y la obediencia a su palabra. Esta decadencia moral de la siembra y la cosecha solamente en las obras de su carne, solo les traerá corrupción tanto en lo personal como en lo espiritual. Viviendo tal vez en una burbuja hoy en día, creyendo que son los máximos, viven en esta burbuja, viven en este espejismo de bienestar. Pero el caso es que vivirán corrupción y su paga será el infierno. Su paga de estos maestros será el infierno. La cosecha de sembrar para la carne en la próxima vida será el infierno. Porque ya hemos dicho que sembrar en la carne en este mundo traerá corrupción y decadencia, degeneración, pero en la próxima vida será el infierno. Les guste o no les guste a ciertas iglesias emergentes que se predique sobre el infierno, para todos aquellos que no han creído en Jesucristo o aquellos que han sido iluminados pero son burladores de Dios. Los que sembraron para la carne serán levantados para vergüenza, serán levantados para condenación eterna. ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando? ¿Para quién estás sembrando? ¿Para los deseos y los placeres de tu carne, según tu perspectiva de la necesidad que tengas? ¿Es pecado sembrar? ¿Es pecado sembrar para tu carne? ¿Es pecado no sembrar en la iglesia? Como cristiano puedes sembrar para tus necesidades personales. En este caso sí, tú puedes sembrar para tus necesidades personales. Hablando económicamente, puedes hacer tus gastos para tus necesidades básicas, para lo personal, para lo familiar, para los placeres domésticos que necesites. Son necesarios, son importantes para tu vida. Pero ten cuidado que gastes más de lo que entra. Como cristianos tenemos
vista con nuestra economía y la de la iglesia. ¿Tenemos que esperar que vengan de afuera para sembrar en la iglesia? ¿O nos hacemos responsables de nuestra propia siembra y cosecha en la iglesia local? ¿Debemos exigir la nómina a los hermanos y sus contratos? ¿Debemos crear un muro ahí, en ese marrón bonito, donde haya recompensas para los hermanos buenos dadores? Otro muro aquí en el marroncico para los deudores, para los morosos que no cumplen con el templo de Dios, con la casa de Dios. Y esta palabra les va a gustar. Para el alfolí que está vacío. Sí, así gritan: el alfolí está vacío, trae tu primicia. Y tienen ahí las plantas estas que son de siembra, ¿no? Son bonitas, yo les he visto. En la tele hay, en Murcia hay una tele que se ve eso. El alfolí está vacío. Se me acaba el tiempo. No, hermanos, debemos ser buenos dadores. Cada uno, ¿verdad? Se conoce, cada uno se conoce. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Por el otro lado tenemos a los creyentes, a los cristianos, a los regenerados, a los transformados por el Espíritu, nacidos de nuevo por la cruz del Calvario, crucificando su carne en la cruz, crucificando su antigua manera de vivir en la cruz, dejando ahí la cruz para siempre. Eso siembran en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu significa que el Espíritu se expresa como Él quiere. Por otro lado, aquellos que siembran para el Espíritu resplandecerán como la luz del firmamento y como las estrellas por los siglos de los siglos. Ellos llevarán la imagen celestial y físicamente serán hechos conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Serán como Cristo, porque le verán tal como es Cristo. Tú portas la imagen de Cristo, sembrando en el Espíritu. Entonces, si el que siembra en el Espíritu lleva la imagen de Cristo, el que siembra en la carne, ¿qué imagen lleva? ¿De quién? La suya misma. ¿Y de quién? La de Satanás, la del enemigo. Dice la del sembrador, ¿no dice que vino el enemigo? ¿Qué imagen portas? ¿Qué imagen portas? El hombre que siembra para el Espíritu es aquel que satisface sus inclinaciones y sus deseos carnales, no. El vivir para el Espíritu recibirá la gloria de la cosecha en la vida eterna. Recuerden, hermanos, dejarse guiar por el Espíritu Santo, vivir por el Espíritu Santo, ambas, mientras siembras y cosechas para el Espíritu, tendrás las bendiciones de Dios, sean aquí temporales o sean en el otro mundo, para vida eterna, en el venidero, junto al Padre, junto a Cristo. Dios nos paga conforme a lo que sembramos. Tú siembras económicamente en la obra de la iglesia, donde se podrá sostener y realizar sus necesidades, incluidas el salir a evangelizar. Y si sembramos en la obra de Dios, cosecharemos almas para Dios. ¿Te das cuenta que no estoy hablando de lo económico como los falsos profetas? No. Sembrar en iglesia no solamente es económico. Sembrar para Dios, salir a evangelizar y ganar almas. Si siembras espiritualmente en tu crecimiento personal de la mano de Dios, crecerás. Si siembras sabiduría, conocimiento teológico, tendrás. Si siembras una comunión espiritual con Dios por medio de su palabra, por medio de la intimidad en la oración con Dios, crecerás en la fe, cosecharás. Todo lo que hagas para la obra de Dios, crecerás. Dios es rico para recompensarte. Esa es nuestra meta, sembrar para el Espíritu en mayúscula, para la obra de Dios, sea económica, sea espiritual. Porque al hacerlo, lo haces tanto en la guía como en el vivir en el Espíritu. Y tu paga ya la tienes en tus manos. Has nacido de nuevo en Cristo y tienes vida eterna. Así que, hermanos, es un acto del Espíritu Santo y una respuesta tuya.
El sembrar y el cosechar es una respuesta de algo que ya ha sucedido en tu vida por medio del Espíritu Santo, porque has nacido de nuevo. Y vives en una vida de propósito. ¿Y cuál es el propósito? Ser guiado y vivir en el Espíritu Santo. No el propósito que escuchamos y nos meten en la cabeza, 10 pasos, no. El propósito de vivir y ser guiados por el Espíritu Santo. Esa paga ya la tienes en tu mano, ya has nacido de nuevo. Y sobre todo, que esperamos nuestra glorificación. Esa es nuestra paga, vida eterna. Una vida eterna junto al Padre, junto al Hijo, junto a Cristo, junto al Espíritu Santo. No solamente una vida eterna aquí de bendiciones, llena de bendiciones, sino una vida eterna junto al Padre. Amados hermanos, sembrar en el Espíritu es una respuesta externa de esa nueva naturaleza creada por el Espíritu Santo en ti. ¿Estás sembrando para el Espíritu? ¿De qué forma lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿cuándo empezarás a hacerlo? La edad que tengas. La edad que tengas y lo poco que tengas. No voy a exigir que lo des todo como exigió Jesucristo cuando dio el ejemplo de la anciana. No, según tus necesidades, ¿verdad? Hay que comer, tenemos necesidades. Y mi tercer y último punto, media hora más, un mensaje para los pastores y maestros emergentes. Pastor, qué largo que eres. Pablo predicaba 7, 8 horas y les caía a la gente. Y luego tenía que resucitarlos. Ya terminamos. Este es mi último punto y terminamos. Un mensaje para los pastores y maestros emergentes de las iglesias de luces y humos. La ley de la siembra indica, por su parte, que el que da debe recibir según lo que ha dado. Así que maestros que han enseñado la palabra de Dios fielmente deben recibir una recompensa justa. Una buena cosecha espera a quienes siembran para el bien de los demás. Pero hay de aquellos que se aprovechan de sus ovejas y de Dios, creyendo que Dios puede ser burlado con ese falso evangelio de las iglesias emergentes de luces y humo, falsos evangelios de la fe positiva o de la prosperidad, que solo ofrecen ilusiones místicas y sentimientos hasta sensuales. Hay de ellos que hacen tropezar. Hay de ellos que hacen tropezar a estos pequeños. Horrendo fin les espera. Solo una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a sus adversarios, dice el Señor. Mateo 18:16. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. Ay, mejor haz eso. Mejor tírate al mar. Por si acaso mejor. La palabra dice, vaya a ser que me denuncien, la palabra dice que es mejor que te pongas en el cuello una piedra de molino de asno y que te hundieses en el mar. No lo digo yo, lo dice la palabra, por si alguno me denuncia que estoy aquí con apología alguna. Dice la palabra. Para concluir, hermanos, 3 aplicaciones rápidas. Nuestras acciones tienen consecuencias. Esto es para la iglesia. Nuestras acciones tienen consecuencias. Así como cuando plantamos una semilla, vemos crecer una planta. La imagen esa, ¿puedes poner la imagen primera? La carátula. Así como cuando plantamos una semilla, luego regresas. Veremos crecer una planta. Lo que hacemos en la vida tiene un efecto en nuestro futuro. ¿Ves? Si hacemos cosas buenas, veremos buenos resultados. Si hacemos cosas malas, veremos malas consecuencias. Amados hermanos, somos responsables de nuestras propias acciones y no podemos culpar a nadie por ello. Los que siembran cosecharán, sea para la carne o para el espíritu. ¿Sembrarás y cosecharás para la corrupción o para la vida eterna? Otra aplicación, es importante elegir lo que hacemos. Es importante elegir lo que hacemos. Tenemos la capacidad de elegir qué tipo de semilla,
qué tipo de semilla queremos plantar en nuestra vida. Podemos elegir entre sembrar y cosechar la semilla de la carne o la semilla del espíritu. La semilla para la corrupción o la semilla para la vida eterna. Tú que estás sentado en la iglesia y que nos escuchas en las redes sociales, ¿qué tipo de semilla escogerás para sembrar? Déjame decirte que en Jesús hay libertad. Por eso te digo que hay libertad. En Jesús hay libertad y solo en Él hay salvación y vida eterna. Si siembras para vida eterna, acércate a Cristo en arrepentimiento y cree en Jesús, que es tu Señor y Salvador. Deja esa vana manera de vivir y todas las malas consecuencias que vienes arrastrando en tu vida y sé restaurado por medio de Jesús. Hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Ven a Cristo, coge tu móvil y busca los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y cualquier libro de la Biblia. Y ahí encontrarás la salvación por medio de Jesucristo, por la gracia y por la fe. Y no hay excusa. Y mi tercera y última aplicación, Dios siempre está presente y ten cuidado. Por eso Él no se puede dejar burlar. Dios siempre está presente. Tenlo tú también presente. Dios siempre está presente. Aunque no siempre lo vemos a Dios. Dios siempre está observando lo que hacemos. Dios siempre está observando lo que haces. Él quiere que seamos fieles y obedientes como hijos que somos. Amados hermanos, Dios siempre está presente en cada movimiento, en cada decisión, en cada acto que tomes. Él la conoce. Y no solo las nuestras, sino también la de los incrédulos. También las conoce la de ellos. Y te dejo con esta pregunta. ¿Vas a sembrar para la carne y corrupción o para el espíritu y vida eterna? A Dios sea la gloria y la honra que se merece, que Jesucristo regrese pronto por su amada esposa, la iglesia. Ven, Señor. Amén. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.